Esta mañana estamos aquí con el propósito de hablar de la palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo ha puesto un mensaje en mi corazón para expresártelo, y quiero ir a una escritura que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17, y en el versículo 16 dice la inmortal palabra tal y como está escrita en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Quiero leer otra escritura que se encuentra en Mateo capítulo 4, y en el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amado que me escuchas en esta linda mañana, quiero hablar acerca de 40 días y 40 noches. Dice la Biblia, amado que me escuchas, en el tiempo antiguo, cuando Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, voy a destruir la tierra porque el hombre se ha inclinado solo en la maldad, ha habido violencia, ha habido destrucción, y dice: me he arrepentido de haber creado al hombre, porque el hombre solamente se inclina en la perversidad y en la mentira. Y dice la Biblia que le habló Dios a Noé y le dijo: voy a destruir la tierra con agua. Dice 40 días y 40 noches se va a derramar el agua y va a destruir la tierra. Ahí se está cumpliendo la palabra de Dios. Y encontramos otra escritura en Deuteronomios capítulo 9, donde Moisés va allá al monte y ayuna 40 días y 40 noches por la rebeldía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en rebeldía, se había rebelado contra Dios, habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando, lo estaban exaltando. Y Dios le habla a Moisés y le dice: ve, mira tu pueblo se ha corrompido, tu pueblo está adorando imágenes. Y dice la Biblia, amado oyente, que Moisés rompió las tablas hechas por el dedo de Dios, las tiró y las rompió. Pero dice la Biblia que Moisés intercedió por el pueblo, pidiéndole a Dios por el pueblo que Dios no lo destruyera, porque Dios iba a destruir a ese pueblo rebelde, desobediente delante de Dios. Y Moisés tiene que subir 40 días y 40 noches, estar intercediendo por el pueblo, por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre, por la rebeldía del hombre. Y encontramos otra escritura cuando Elías, dice la Biblia que Dios le manda a que fuera y confrontara al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en idolatría igualmente, y le dice: ve, confronta al rey, confronta al pueblo. Pero déjame decirte que Elías rompió un mandamiento. Dios no le dijo que fuera y que matara a los profetas, pero Elías mató a los profetas, porque el mandamiento de Dios dice: no matarás, no robarás. Y Elías mató a los profetas. Y cuando Elías desobedece la palabra de Dios, dice la Biblia que entra una desesperación en Elías, y dice que se va al monte de Dios, allá donde se manifestó a Moisés, donde se manifestó el poder de Dios bajo Moisés. Dice que caminó 40 días igualmente y 40 noches para poder llegar al monte de Dios. Se está cumpliendo otra vez los 40 días por la rebeldía de Elías, por la desobediencia de Elías. ¿Cuánto, amado oyente, hoy en día la gente está en rebeldía, la gente está en perversidad? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo maldición, como nuestro hermano nos estaba hablando, que todos estamos bajo la maldición. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, viene con el propósito, el mismo Dios hecho carne, el mismo Dios que es espíritu, que se movía sobre la faz de la tierra, se hizo carne para derramar esa sangre preciosa. Y encontramos en Mateo capítulo 4, en el versículo 2, donde nuestro Señor Jesucristo igualmente ayuna 40 días y 40 noches con el propósito del pecado del ser humano, para que el ser humano pueda ser perdonado, así como Moisés intercedió por el pueblo que había desobedecido a Dios.
ayunando 40 días y 40 noches, rogándole a Dios que no destruyera al pueblo de Israel por la desobediencia. Y ahora encontramos a nuestro Señor Jesucristo manifestándose de una manera poderosa, intercediendo por la tierra, porque la Biblia dice, amado que me escuchas, que la tierra va a ser removida, la tierra va a ser destruida, y nuestro Señor Jesucristo se manifiesta 40 días y 40 noches en ayuno para poder ser tentado por el diablo, para que poder vencer el pecado, poder vencer la maldad, para todos que aquellos que vienen a Cristo pueden ser perdonados, pueden ser justificados. Por eso, amado que me escuchas, es tan importante entender la palabra de Dios, cómo Dios se manifestó de una manera poderosa, así como se manifestó la rebeldía de Elías, se manifestó la rebeldía del pueblo de Israel cuando Moisés intercedía, cuando la rebeldía se había manifestado, amado oyente. Igualmente la escritura que leímos, primera de Samuel, capítulo 17, y en el versículo 16, la desobediencia de Saúl. Saúl desobedeció a Dios, Saúl hizo sacrificios, lo que no tenía que hacer. Y dice la Biblia, amado que me escuchas, ese pecado hizo que el pueblo de Israel también pecaran. Dice que le dijo, no podrán comer, ayunar, y el pueblo tenía hambre, estaba en tristeza. Dice que el pueblo empezó a comer carne con sangre y fue un pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios le manda a este filisteos, uno llamado Goliat, lo pone para que lo afligiera al pueblo. El pueblo se afligía cuando este hombre llamado Saúl había desobedecido a Dios. La maldición estaba sobre él, la maldición lo estaba atormentando, y venía Goliat y le decía a Saúl que era un cobarde, que mandara a uno de sus guerreros para que peleara con él, y el que peleara con él dice que iban a ser sus esclavos, más que si dice que si él venciere iban a hacer sus esclavos diferente, al revés. Pero dice la Biblia, amado que me escuchas, en esta linda, preciosa mañana, encontramos cómo este Saúl estaba triste, estaba afligido, no encontraba cómo hacerle frente a Goliat. Y dice que venía Goliat 40 días y 40 noches y los torturaba, diciéndoles que tenían miedo, atormentándolos, haciéndolos sentir mal. Pero la Biblia nos declara que Dios levantó a un hombre llamado David, conforme al corazón de Dios, conforme a la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que este David derrotó a Goliat, con una piedra le pegó en la cabeza. Esa piedra representa a nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra representa la piedra principal del ángulo, que es Cristo Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra y Él ayunó 40 días y 40 noches, era con el propósito para interceder por el mundo, para que el mundo fuera salvo a través de su sacrificio, para que el mundo pudiera entender que solamente hay salvación, hay victoria a través de Cristo Jesús. Así como Moisés intercedió por el pueblo, porque Dios lo iba a destruir, y le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar un pueblo diferente, te voy a dar un pueblo que sea agradecido, te voy a dar un pueblo que de verdaderamente me busque, que verdaderamente me adore, que verdaderamente se postre en mí, que verdaderamente haya un arrepentimiento, porque el pueblo de Israel jugaba con las cosas de Dios, como hoy en día, amado que me escucha. Cuánto cristiano, cuánta persona que conoce la palabra, conoce el evangelio, conoce el sacrificio de Cristo, conoce sus mandamientos, pero están jugando con el evangelio de Cristo, y por eso viene la destrucción a su casa. Por eso viene Goliat y empieza a destruirlos,
y empieza a afligirlos. Pero traigo buenas noticias para ti, amado, que me escuchas. Si tú crees verdaderamente en Cristo Jesús, verdaderamente en tu corazón hay una fe no fingida, una fe que no sea fingida, sino sea una fe verdadera, vas a poder experimentar el amor de Cristo. Tus pecados van a ser perdonados cuando tú vengas a Cristo y creas en su sacrificio, y creas que se levantó de los muertos, y creas que este Rey venció a la muerte, y creas que este Rey venció el pecado. Porque déjame decirte que Cristo Jesús, el Dios manifestado en carne, el Dios viviente, ayunó 40 días y 40 noches. Ya no peleó con Goliat, peleó con el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Pero dice la Biblia que en esos 40 días y 40 noches, dice que no comió, y el tentador vino para tentarlo, para hacerlo caer, para hacerlo que cayera en su mentira, en su falsedad. Y déjame decirte que este Rey maravilloso que traemos en esta mañana, este Cristo precioso, este Cristo que intercedió, la Biblia dice en Corintios, amado, que me escuchas, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados, de su maldad, de su mentira, de su perversidad. Lo que Dios quiere, amado, que me escuchas, que creas en Cristo verdaderamente. Cuando tú y yo creemos en Cristo verdaderamente, nuestros pecados son destruidos por la sangre de Cristo, y el Espíritu de Dios viene a ser morada en tu corazón, viene a hacer algo especial en tu vida, y vas a poder experimentar la gloria de Dios, el amor de Cristo. Vas a poder experimentar la obediencia de Cristo Jesús. Por eso nuestro hermano decía que no es por obras, que no es por la ley, sino es por gracia. Por eso Cristo Jesús, amado, que me escuchas, obedeció la ley, obedeció los mandamientos. En Cristo Jesús no hubo un tropiezo, en Cristo Jesús no hubo una falta, en Cristo Jesús no hubo desobediencia, porque su sangre proviene del Espíritu Eterno, su sangre proviene del Dios Santo. En Cristo Jesús es el mismo Dios manifestado en carne para darte vida, para darte gozo, para darte armonía, para darte alegría en tu corazón. ¡Aleluya! Por eso, amado, que me escuchas, hoy en día se ha levantado Goliat, se ha levantado el becerro de oro, se ha levantado en familias tanta perversidad, se ha levantado tanta cosa, y lo está afligiendo. Hombres carnales adorando a imágenes muertas. Hombres, amado, que me escucha, con todo respeto te lo digo, pero yo no puedo cambiar a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, cuando estaba allá, cuando lo sacó de Egipto, Dios lo sacó con el propósito de darle una tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde el pueblo de Israel experimentara la gloria de Dios, donde Él experimentara su amor, experimentara sus bendiciones. Pero el pueblo prefirió hacer un becerro de oro, y lo empezaron a adorar, lo empezaron a exaltar, le empezaron a dar alabanza a este becerro de oro. Y es lo que estamos mirando hoy en día. ¿Cuántas familias, cuántos esposos, cuántos hijos no tienen un becerro en su corazón? Un becerro de oro, la vanidad del corazón, lo que este mundo te provee, lo que este mundo te quiere dar, lo que este mundo te quiere azotar. Por eso tú puedes mirar la gente, las personas, cómo están bien metidas en la vanidad, están atrás del materialismo, carros nuevos, casas nuevas, y está bien, amado, que me escuchas, pero cuando siempre haya primeramente Cristo en nuestro corazón, cuando primeramente Cristo Jesús mora en nuestro corazón, cuando Cristo Jesús mora en nuestro corazón, vamos a poder experimentar
algo diferente. Nuestra mente ya no va a ser una mente pervertida. Si Dios nos bendice, ya no vamos a usar el dinero o lo que nos da para poder deleitarnos en el pecado o deleitarnos en la perversidad, amado que me escuchas. Por eso en los tiempos